Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis, estoy de regreso con una cápsula universitaria más. El tema que nos ocupa el día de hoy es un tanto polémico. Yo sé que hay muchas personas que les preocupa este tipo de títulos para las cápsulas, pero bueno, creo que es importante que tomemos en consideración que son momentos de reflexión en donde, bueno, tendremos que hacer una introspección y darnos cuenta de algunas cosas de las que hacemos y ver su productividad y ver si realmente estamos haciendo las cosas bien. En esta ocasión, bueno, no es mi objetivo como siempre la confrontación, sino más bien abrirnos al debate y compartir ideas y ver de qué manera podemos construir, porque de eso se trata, que hagamos cosas que nos resulten útiles para nosotros mismos y útiles para la sociedad. En esta ocasión estamos hablando sobre un tema que cada día está más en boga, que cada vez hay más personas que están a favor de pensar en que los animales tienen derechos, ¿no? Y esos derechos, bueno, son obviamente derechos de goce. Y yo lo que les puedo mencionar es que, al menos desde un punto de vista personal, me parece que es una visión equivocada, probablemente porque el manejo de los términos no sea precisamente el correcto. Todavía estamos peleándonos un poquito desde el punto de vista doctrinal, desde el punto de vista teórico. Quizá nos hacen falta aterrizar algunas cosas, empezando, por ejemplo, qué es un derecho, ¿no? Y yo creo que a partir de eso empezamos a desglosar las cosas. En este sentido, lo que yo les puedo comentar es que siempre que hablemos de derechos tenemos que hablar de dos partes. Cuando se tiene un derecho, se tiene a su vez una obligación o un deber. Y en este sentido, cuando revisamos lo más básico de la doctrina o de la teoría del derecho, pues nos damos cuenta que efectivamente para poder hablar de derechos necesitamos tener siempre en consideración que tenemos un deber o una obligación hacia otro. Siempre, siempre. O sea, si nosotros queremos tener algún goce o algún disfrute, siempre va a estar condicionado a no afectar a otros. Siempre, siempre. En todos los casos. Entonces, esta situación no es contemplada generalmente por quienes insisten en que los animales tienen derechos. Me parece que un animal no puede tener derechos porque obviamente no puede hacerse responsable frente a otras personas o a otros animales, ¿no? O sea, eso no existe realmente. Los derechos es un concepto, el derecho es un concepto, es algo subjetivo, es algo que los seres humanos hemos generado para poder convivir en sociedad y poder armonizar las relaciones humanas en un marco de respeto, y cuando ese respeto es roto por cualquier motivo que sea, entonces debe de haber una sanción. Y en este sentido, bueno, los animales no pueden ejercer derechos porque su naturaleza no se los permite, por muy inteligentes que sean, delfines, simios, perros, gatos, etcétera. Entonces, bueno, en este sentido, me parece que lo que tenemos que pensar es si es correcto hablar de derechos de los animales. Y es aquí en donde, bueno, yo los invito a que si tienen sus comentarios, tienen alguna, incluso alguna queja, alguna situación, con todo gusto. Si tienen alguna postura, alguna teoría, lo pueden escribir abajo del video y con todo gusto podemos platicar sobre el tema. No hay problema con eso. Para eso es este espacio, para que podamos compartir ideas y podamos construir. Mi idea pues es que los animales simple y sencillamente no pueden tener derechos porque los derechos es una concepción meramente humana. Hay algunos que mencionan que, bueno, los animales pueden tener simplemente una postura de goce, que pueden tener derechos. Si bien es cierto que no pueden tener obligaciones, sí pueden tener derechos en ese sentido de goce, como ocurre por ejemplo con las personas menores de edad, que bueno, no se pueden obligar frente a muchas cosas, pero sí tienen diversos derechos, derechos de goce. En este sentido, bueno,
me parece que es un punto de vista un tanto equivocado, porque también los menores de edad tienen deberes, ¿no? Si uno revisa la Constitución, uno se da cuenta, simplemente revisten el aspecto que tiene que ver con las obligaciones de los mexicanos. En ninguna parte aparece la palabra, por ejemplo, ciudadano, ¿no? Todos sabemos que la ciudadanía se adquiere a los 18 años de edad, y que, bueno, a partir de ese momento hay derechos y obligaciones. Pero si ustedes revisan en el caso del concepto que maneja la Constitución sobre mexicanos, y vemos la parte que específica que tiene que ver con las contribuciones o con los impuestos, pues ustedes se van a dar cuenta que en ningún momento la Constitución distingue a menores de edad o mayores de edad. Y si aterrizamos más el ejemplo, pues bueno, nos podríamos acordar del caso de que cuando se le da a un menor de edad dinero, y que ese dinero entra en posesión del menor de edad, bueno, el menor de edad está entregando ese dinero para obtener un bien o un servicio, cualquiera que sea lícito. Entonces, cuando el menor de edad recibe ese dinero y va y compra un artículo de 100 pesos, digamos, eh, ese menor de edad está pagando impuestos. Y no es que presente una declaración, porque pagar impuestos no es solamente presentar declaración fiscal, sino que al momento de que se adquieren productos, se está pagando un impuesto, que en este caso sería el impuesto al valor agregado. Incluso pueden pagar otros impuestos que puedan corresponder. Baste con revisar el Código Fiscal de la Federación, en donde se hablan de las contribuciones, de los impuestos, de los derechos, en donde, bueno, todos estamos obligados a pagarlos, incluso cuando se paga un acta de nacimiento, cuando se paga algún trámite ante alguna dependencia gubernamental. No necesariamente es impuesto en el sentido estricto, sino que existe una contribución, existe por ahí el pago de derechos. Van a solicitar un acta de nacimiento y obviamente se paga un derecho. Entonces, bueno, los menores de edad por supuesto que pagan impuestos, ¿no? Entonces, aquí esa situación no distingue. Entonces, el comparativo de menores de edad con animales me parece desafortunado para quien así lo piense. No estoy diciendo que todos los animalistas lo piensen así, pero bueno, si estamos entrando a una reflexión, sería importante tener en cuenta esta situación. Y bueno, hay quienes dicen, bueno, tampoco es por ese sentido, simplemente los animales tienen derechos por naturaleza. Entonces, eso me hace pensar en una corriente del derecho que se llama justnaturalismo, en donde se considera que los derechos son propios o son intrínsecos de la persona, y por extensión los animales también tendrían esos derechos por el simple hecho de nacer y por el simple hecho de vivir, ¿no? Yo lo que les puedo decir es que, bueno, el problema con el justnaturalismo es que nunca se sabe quién o qué es lo que provee esos derechos, porque volvemos a lo mismo, los derechos son una situación subjetiva, siempre va a ser una situación subjetiva, y por lo tanto es muy complicado que podamos hablar de que algo por ahí está otorgando esos derechos. No, pues, o sea, quién o qué está otorgando esos derechos. Que la naturaleza, bueno, perdón, pero la naturaleza no es una persona ni es un ente por ahí, ¿no? O sea, la naturaleza es un concepto, es un nombre que le damos a lo que nos rodea. Y además, pues bueno, a nuestra pertenencia a ese todo, ¿no? A ese todo natural. Entonces, me parece que hablar de derechos de los animales es muy complicado, ¿no? No puede ser que se hable. Me parece que al menos la palabra derechos es incorrecta. Yo creo que tendríamos que reconsiderarlo para evitar confusiones, porque lo que necesitamos es algo que nos sirva, no estar creando ideas que solamente enturbien lo que se busca. Entonces habrá quienes me pregunten, bueno, entonces si los animales no tienen derechos, entonces ¿qué? ¿No? O sea, se puede hacer con ellos lo que sea o lo que... No estoy hablando de eso, y que quede perfectamente claro. No estoy hablando de ese tipo de situaciones.
Estoy hablando de que hay que tratar de buscar algo que sea más correcto. Eso de decir derechos de los animales me parece una fantasía. Mucha gente me dirá, bueno, que los animalitos entonces no tienen derechos a que no los maltraten, a que no se haga un abuso de ellos, etcétera, etcétera. Bueno, pues no es en ese sentido. Claro que los animales no deben de ser maltratados, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia deberían de ser maltratados. Este, Más bien yo creo que lo que tendremos que pensar es en que la situación o aquellas afectaciones negativas que tienen los animales deberían de ser reguladas en ese sentido de las afectaciones que tienen. Porque finalmente, suponiendo sin conceder que los animales tuviesen derechos, ¿frente a quién tendrían esos derechos? ¿Frente a otros animales? Pues no pueden tener derechos frente a otros animales. Eso no, la naturaleza de los animalitos no es así. ¿Frente a quién tendrán esos derechos entonces? Pues frente a los seres humanos, obviamente. Entonces, esa terquedad de ver las cosas de las personas que no tienen muy claro esa situación del yo, de un focus, de una situación de hacerse responsable de uno mismo y más bien proyectar las cosas, es lo que no nos está ayudando a avanzar. Más que hablar, y esa sería más bien la propuesta de alguna manera sujeta a la crítica constructiva que ustedes puedan hacer, yo más bien hablaría de las obligaciones de los seres humanos frente a los animales. Eso sí. ¿Por qué? Porque existe una situación que se llama equilibrio, ¿no? Todo en la naturaleza debe tener un equilibrio. Entonces, para que ese equilibrio pueda existir, se requiere que exista el respeto, que es algo que yo siempre he mencionado en todas mis cápsulas, y es ahí en donde podemos encontrar lo que debe de ser. Nosotros como seres humanos tenemos la obligación de cuidar de los animales. Eso sí, no podemos hablar de los derechos de los animales, pero sí de nuestras obligaciones frente a los animales, para que al respetar nosotros a los animales estemos cuidando el equilibrio ecológico, el equilibrio de la naturaleza. Entonces ahí sí estoy yo completamente de acuerdo. Por supuesto que hay que respetar a los animalitos, hay que cuidarlos, y hay que ver la manera de que puedan permanecer en equilibrio, porque además el equilibrio ecológico, el equilibrio ambiental, el equilibrio en la naturaleza en general es lo que nos ayuda a que todos podamos sobrevivir, ¿no? Entonces mi visión es a la inversa, no son los derechos de los animales, son nuestras obligaciones frente a los animales. Eso es lo que tenemos que trabajar. La legislación, las regulaciones así deben de ser. Habrá animalistas que me digan que pues no es exactamente, o sea, que sí están de acuerdo con las obligaciones de los seres humanos, pero que los animales siguen teniendo derechos. Yo lo que les puedo decir es que esa corriente animalista del derecho de los animales no está observando muchas cosas, porque en realidad cuando uno escucha hablar de estos temas, pues prácticamente uno se encuentra frente a derechos de los semovientes en realidad, y eso creo que no está ayudando a que las cosas avancen. Para quienes no sepan lo que son los semovientes son aquellos animales domesticables. Digo, en términos didácticos y para que todos nos podamos entender, esos son los animales, esos son los semovientes, son los animales que pueden domesticarse y que sirven de alguna manera de compañía para los seres humanos, etcétera. Entonces, bueno, yo les pregunto, y creo que todos aquellos que no son animalistas también se preguntan, cómo es posible que tenga más derechos los pericos, los loros, los pescados, los perros, etcétera, que sirven como mascotas de compañía, y entonces las reses, las vacas, los borregos, los cerdos, etcétera, etcétera, esos no tienen derechos.
yo creo que es un poquito complicado, ¿no? Es una situación que tendremos que reflexionar. Entonces, los que son animalitos de compañía, esos sí tienen derechos y los otros no. Ah, caray. Que no, ellos también tienen vida. Digo, todos los animalitos tienen vida, ¿no? Y todos sienten y sufren dolor, etcétera. Los toros, que también es otra polémica igual y lo podemos platicar en otra cápsula acerca del toreo. Entonces esos no tienen derechos. No, al torito no le duele nada, ¿no? No pasa nada y hay que matarlo. No pasa nada. Pues. Ese no tiene derechos, ¿eh? ¿O cómo? Ya no entendí. ¿No? Entonces yo creo que tenemos que ser uniformes con lo que estamos proponiendo. Entonces no puede ser que uno sí tenga derecho, otros no tenga derecho. Hay derecho de la explotación de los animales. Entonces ya es su derecho de los animales contra nuestro derecho, lo que nosotros llamamos derecho. Entonces aquí ya tenemos un problema. ¿Es realmente nuestro derecho? ¿Tenemos derecho a aprovechar a los animales para alimentarnos y para nuestra compañía y para todo? ¿Qué no sería mejor, por ejemplo, que los animales estuvieran libres? ¿Por qué se les tiene que meter en corrales o por qué se les tiene que encerrar, ¿no? Yo creo que son situaciones que son para la reflexión y que, bueno, sería muy interesante que todos pudiéramos tener en mente esa situación para entonces poder opinar y sobre todo para poder proponer. Yo insisto, los animales no tienen derechos, lo que existe más bien es la obligación de nosotros como seres humanos de cuidar el equilibrio. Eso sí existe y para eso sí debe de existir una regulación estricta en donde podamos aprovechar la naturaleza de la mejor manera posible sin que eso implique un daño al equilibrio, ¿no? Porque digo, vuelvo a lo mismo, no se vale que a los animales que me convienen eso sí los protejo y a los que no me convienen tanto eso no los protejo tanto, ¿no? O sea, es difícil entrar al debate si están ustedes de acuerdo conmigo. Pero bueno, yo estoy abierto a cualquier crítica, cualquier propuesta, cualquier situación. Abajo del video hay espacio para que puedan ustedes hacer sus comentarios, que son bienvenidos y con todo gusto estoy a sus órdenes. Por lo pronto, pues bueno, les dejo el tema para que lo piensen, para que hagan ese ejercicio de reflexión y posterior crítica. Y bueno, si les gustan este tipo de temas y quieren que profundicemos y abramos otras cápsulas, incluyendo la del toreo, la de toros, pues pues espero sus likes, como dicen los youtubers, y bueno, si quieren pues también la suscripción, que sería muy importante, ya que la suscripción me permite a mí saber que están interesados en esto y ustedes pueden darle seguimiento. Si tienen todavía por ahí un par de minutitos de su valioso tiempo, hay otras cápsulas que ya están en el canal en donde abordamos otros temas que probablemente sean del interés de ustedes. Si tienen otros temas diversos, con todo gusto son bienvenidos y los podemos platicar con todo gusto. Y bueno, pues por lo pronto yo les agradezco mucho que me hayan visto y espero que me acompañen en las siguientes cápsulas, en donde vamos a abordar otros temas que pueden ser polémicos, pero bueno, lo que quiero es que entremos a esa reflexión y podamos proponer a ver qué cosas buenas pueden salir de todo esto. Una vez más, pues muchísimas gracias y hasta la próxima.